Cordial saludo. A continuación me propongo presentar mi trabajo sobre consecuencias neurobiológicas del consumo de pornografía, no sin antes pedir excusas por mi voz porque estoy con un fuerte cuadro gripal. Lo primero que debo hacer es a partir de una definición de pornografía, una definición general, sería todos aquellos materiales, imágenes o discursos que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación erótica del receptor. ¿Cuál es la importancia de tratar en la investigación el consumo de pornografía? El consumo de pornografía es un fenómeno global y creciente que ocurre desde hace muchos años, pero que se ha incrementado actualmente por la accesibilidad a Internet. Hay una creciente atención en la investigación científica sobre la adicción a la pornografía debido a su prevalencia y posibles impactos en la salud mental y relaciones interpersonales de todos los grupos de edad, pero especialmente de adolescentes y jóvenes. Sus efectos se comparan con los de las drogas. ¿Cuál es la magnitud del problema? En el artículo de Fritz se analiza la prevalencia, los tipos, los objetivos y las reacciones ante la agresión sexual de la pornografía en línea, utilizando una muestra de 4.009 escenas heterosexuales de dos sitios populares, Pornhub y Xvideos. En relación con la prevalencia de la agresión, los principales hallazgos incluyen agresión física. En el 45% de las escenas en Pornhub y el 35% de Xvideos contienen al menos un acto de agresión física. Y la agresión verbal, aunque es menos común, se presenta en el 10% de las escenas en ambos sitios. ¿Cuáles son las formas de agresión? En el artículo de Fritz, las 5 formas más comunes de agresión física fueron azotes, amordazamientos, bofetadas, tirones de pelo y estrangulamiento. Bridge y colaboradores elaboraron este cuadro resumen de frecuencias sobre las distintas formas de agresión en ambos medios. Se encontró que la agresión verbal está en el 97.5 y en el 88.9 del medio de Xvideos. La agresión física en el 98.8% de Pornhub y en el 97.6% de Xvideos. Los azotes en el 94.2 y en el 96.9 respectivamente. Las bofetadas en el 99.2 y en el 98.1 respectivamente. El amordazamiento en el 99.2 y en el 96.7 respectivamente. Los empujones en el 95 y en el 97.9% respectivamente. Las tiradas del pelo en el 100% de Pornhub, de las imágenes de Pornhub, y en el 98.9% de las imágenes de Xvideos. Y la asfixia en el 98.3 y en el 98.8 respectivamente. Este cuadro nos lleva a concluir que en la mayoría de las escenas se presentan casi todas estas categorías de formas de agresión. ¿Cuáles son los roles en la agresión? En el estudio de Fritz, las mujeres fueron el blanco de agresión en el 97% de las escenas y su respuesta a la agresión fue neutral o positiva y rara vez negativa. Es preocupante esto porque quiere decir que las mujeres no reaccionan y normalizan la agresión.
y los hombres fueron los perpetradores de la agresión contra las mujeres en el 76% de las escenas. Estos datos hablan de cómo se perpetúa la violencia de género contra las mujeres a partir del consumo de pornografía. Hay autores que argumentan en favor de la pornografía y mencionan que mientras que la cultura dominante se ha vuelto cada vez más pornificada, otros académicos sugieren que el acceso a la pornografía puede prevenir delitos sexuales. Además, algunos académicos permanecen escépticos respecto a un efecto directo y poderoso de la pornografía, sugiriendo que el nivel de contenido violento y las diferencias individuales de los consumidores moderan el efecto sobre las actitudes y comportamientos sexualmente agresivos de los consumidores. También que para algunos autores el consumo de pornografía representa un espacio seguro para explorar intereses sexuales y aprender sobre diversas prácticas. Se puede servir como fuente de excitación y contribuir a la satisfacción sexual para algunos individuos o parejas, y algunos informan usarlo como una forma de escapismo o reducción del estrés. El efecto de la pornografía en la agresión sexual, según Bandura, con su teoría social cognitiva, menciona que la gente puede aprender comportamientos a través de la experiencia directa o a través de la observación, incluidos los medios. Y si nos devolvemos a las cifras que hemos mencionado sobre categorías de agresión, pues lo que van a aprender tanto los adolescentes y los jóvenes como los adultos son comportamientos agresivos. Los modelos de socialización sexual con representaciones mediáticas de contenido sexual pueden afectar a los consumidores, y las representaciones de conductas sexuales como la pornografía pueden normalizar estos guiones, haciéndolos más propensos a ser utilizados. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de pornografía? La preocupación por el efecto de la pornografía en la agresión sexual ha suscitado un debate internacional y sigue siendo una cuestión acuciante y controvertida en la actualidad. Dados los debates sobre los efectos y el papel de la agresión sexual en los medios de comunicación, los investigadores necesitan un análisis a gran escala de la pornografía en línea para comprender cómo se representa la agresión sexual, qué tipo de agresión, quiénes son las víctimas y los perpetradores, cuáles son sus reacciones y cómo varía la representación de la agresión según la categoría. Los investigadores han encontrado evidencia de una relación positiva entre el consumo de pornografía y diversas conductas agresivas. Por ejemplo, Wright y colaboradores descubrieron en una muestra de hombres alemanes heterosexuales que un consumo más frecuente de pornografía se asociaba con el deseo y la participación en conductas físicamente agresivas, como arrancarse el pelo, y verbalmente agresivas, como insultar. Algunos investigadores también sugieren que incluso más que los adolescentes, los adultos pueden verse también afectados por los guiones sexuales riesgosos en la pornografía. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de pornografía? Pues utilizando el modelo de confluencia en la agresión sexual, algunos investigadores sugieren que las representaciones de agresión en la pornografía podrían afectar únicamente a hombres sexualmente agresivos que ya corren un alto riesgo de cometer agresiones sexuales, o que solo el contenido con altos niveles de violencia afecta a los consumidores. Un metaanálisis de estudios no experimentales reveló que el consumo de pornografía se asocia con una mayor aceptación de la violencia contra las mujeres, y un estudio realizado por Wright y Tokunaga sugiere también que el consumo de pornografía se asocia con una mayor aceptación de la violencia contra la mujer, aunque estas actitudes estaban mediadas por la creencia de los hombres en que las mujeres son objetos sexuales.
Además, los efectos del consumo de pornografía son similares en hombres y en mujeres. El género no modera la relación entre consumo de pornografía y comportamientos agresivos. O sea, se presenta en ambos géneros. La Internet es la principal fuente de información para los adolescentes en salud sexual, incluida la pornografía, y se han comenzado a explorar los programas de alfabetización sobre pornografía como una herramienta potencial para ayudar a disminuir los efectos del consumo de pornografía. Un estudio longitudinal recientemente realizado reveló que la educación sexual que incluye alfabetización sobre pornografía disminuye el efecto negativo del consumo de pornografía en las actitudes que cosifican a las mujeres. Dos estudios que utilizaron muestras de pornografía en línea también revelaron que las mujeres eran representadas con mayor frecuencia como blanco de agresiones sexuales. El 37% de las escenas en el análisis de contenido de Clayton y Peter contenían agresiones sexuales contra mujeres y el 36% de las escenas en el estudio de Fritz y Poole, en comparación con el 3 y el 1% de las escenas que contenían agresiones contra hombres respectivamente. Estas cifras conducen a pensar que el consumo de pornografía perpetúa la violencia contra las mujeres. Hay unos asuntos problemáticos como el sesgo de autoinforme por la naturaleza sensible del tema que puede llevar a sub o sobre reportes, por la causalidad versus la correlación. Hay una dificultad para establecer relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, la pornografía causa agresión a los individuos agresivos que buscan cierto contenido. Variables de confusión, pues hay numerosos factores individuales, sociales y psicológicos que interactúan. Consideraciones éticas, estudiar material explícito, especialmente con poblaciones vulnerables. Estudios longitudinales con la necesidad de más investigación a largo plazo para comprender la trayectoria de desarrollo. Y los análisis de contenido como una necesidad de métodos sofisticados para categorizar y analizar las características del contenido. A manera de conclusión, el fenómeno de la adicción a la pornografía ha emergido como una preocupación significativa en el ámbito contemporáneo, con consecuencias sustanciales tanto a nivel individual como sociocultural. Los efectos perjudiciales de esta adicción abarcan desde alteraciones estructurales y químicas en el cerebro hasta manifestaciones sintomáticas que impactan la salud mental y el bienestar emocional. El consumo pornográfico cada vez es más habitual y, por lo que apreciamos, el principal culpable es el fácil acceso a Internet y las pocas barreras que se ponen para esto. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado un análisis de contenido a gran escala que proporcione a los investigadores un conocimiento básico sobre la cantidad de agresión sexual en la pornografía en línea, ni tampoco se han realizado análisis de contenidos previos que examinen las reacciones de las víctimas de la agresión sexual. Dado los últimos 40 años de debate sobre los efectos y el papel de la agresión sexual en los medios de comunicación, los investigadores necesitan un análisis a gran escala de la pornografía en línea para comprender cómo se representa la agresión sexual, qué tipo de agresión se representa, quiénes son las víctimas y los perpetradores, cuáles son sus reacciones y cómo varía la representación de la agresión según la categoría. Es fundamental recalcar que si bien estos datos proporcionan un fuerte soporte al ensayo, la investigación en esta área es compleja y representa desafíos metodológicos. Por ejemplo, la dificultad de establecer causalidad directa, la heterogeneidad de los patrones de consumo y la coexistencia con otras condiciones psicológicas. El médico experto debe considerar estos hallazgos con una perspectiva crítica de utilizarlos como base para una evaluación clínica integral. Con respecto a mi opinión sobre el consumo de pornografía, yo no creo que sea un medio adecuado para lo individual ni para lo social, porque se normaliza la agresión como parte de las conductas sexuales y no sexuales, especialmente las mujeres. No comparto que sea un buen medio para educación sexual porque se comparten imágenes y situaciones agresivas, y como dice Bandura, la observación crea conductas que en este caso no son adecuadas para la vida personal y para la interacción social. Aquí están mis referencias y muchas gracias.